Hoy vamos a continuar con la serie que habíamos estado tratando, los vientos de Dios y lluvia de bendición. Y vamos a recordar el texto que tratamos en nuestra última prédica, el texto de Ezequiel 37. Ezequiel 37, en el verso 9. Ezequiel 37, 9. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Fíjese que en ese versículo, que es: y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Ven de los cuatro vientos. Y fijémonos que en este versículo Dios le da una orden a Ezequiel en este pasaje que todos conocemos, el valle de los huesos secos. Y le dice: hijo de hombre, profetiza al espíritu. Fíjese que ese espíritu está en minúscula, porque es una palabra que se está diciendo al espíritu del hombre. Háblale y dile que así ha dicho el Dios el Señor. Fíjese que ahora viene con mayúscula. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y hace referencia al Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. El soplo de Dios, el aliento de Dios es el que da la vida. Nuestro cuerpo mortal un día tendrá que ser depositado cuando el alma que hay en nosotros, mente, emociones y voluntad, desaparezca de este cuerpo y tenga que ir a Dios para ser juzgada. Y aquellos que hayan nacido de nuevo tendrán entrada con las puertas anchas en el cielo, con las puertas abiertas. Y en este versículo nos habla de los cuatro vientos, y voy a recordar lo que hablamos sobre lo que son los cuatro vientos. Los cuatro vientos no son cuatro celulares para entretenernos. Los cuatro vientos son cuatro maneras de cómo Dios obra en nuestras vidas para traer vida a nosotros. Sopla desde los cuatro vientos. El viento del este es el primero, porque cada mañana nosotros, por el movimiento de la tierra, recibimos la brisa de la mañana que viene con el sol que sale por el este. Cada mañana las brisas del este nos reciben, porque Dios ha puesto vida en nosotros. Y esa luz ilumina nuestra alma. El viento del este hace referencia a el accionar de Dios en nuestras vidas. En Eclesiastés capítulo 3, versos 9 y 10, habla de que Dios puso eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que el hombre tiene ansias de vivir. Nadie quiere morir.
Todos nosotros queremos vivir por la eternidad. Y eso es algo que lo puso Dios en el corazón del hombre, para que el hombre busque de él. Si no hubiera muerte, ¿quién se preocupa por la vida? Entonces el viento del este hace referencia a la luz de Cristo, hace referencia a la manera de cómo Dios se nos presenta a nosotros. ¿Y cómo Dios lo hace? De la manera que al hombre no le gusta, que es a través de las pruebas, de los procesos, de los desiertos, de los sacudimientos, del quebrantamiento. Y entonces Él nos quebranta para que nosotros nos humillemos. Y en la humillación, entonces, Él nos exalta. El viento del norte es el viento que trae a nuestras vidas la brisa fresca. Es cuando Dios obra a nuestro favor, trayendo bendición. Cada uno de esos vientos tiene otro viento contrario. El viento del este tiene viento contrario del oeste. Y el viento contrario del oeste es el que hace que se organicen los vientos y no hayan ciclones todos los días. Porque es el que para, el que contrarresta el viento direccional de este a oeste. Igualmente ocurre con los vientos del norte-sur. ¿Qué ocurre en nuestras vidas cuando nosotros queremos alinearnos a Dios? Que el espíritu del maligno quiere tomar el lugar que Dios está ocupando en nuestras vidas. Y se establece un conflicto entre dos reinos. El reino de Dios, de la luz, y el reino del enemigo, o no el reino, sino el dominio del enemigo, porque el único reino es el de Dios, porque el único rey es Dios. El mundo de las tinieblas, o el dominio de las tinieblas, tiene una composición jerárquica, pero está dividido. Ellos solo se unen cuando tienen un propósito común de destruir, de matar, de hacer desaparecer todo lo que sea existencia en nuestras vidas. Entonces, dice que espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Los vientos del oeste son los vientos contrarios a los del este, pero también hacen referencia a la actitud que tomamos nosotros frente a las circunstancias de la vida, y así hacia nos enfocamos teniendo a Dios como nuestro norte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Pues el viento del oeste es el viento contrario, y es un viento que hace que nos afirmemos, que maduremos, que nos afiancemos en Dios, nos fortalezcamos en Él, para que ocurra que entonces los vientos del sur traigan la provisión a nuestras vidas. Y ese es el ciclo en el que nosotros desarrollamos la vida cristiana. Ese es el ciclo. ¿Qué pasa con los vientos? Cuando los vientos están turbulentos, cuando comienzan a moverse bien fuerte, pues se forman las nubes
que después van a derramar la lluvia con el frío, porque el movimiento es el que hace que en los aires se puedan formar las nubes. Todo eso aplicado a la vida espiritual nos habla de que las turbulencias de la vida, los procesos, las tribulaciones por las que nosotros podemos pasar, los desiertos, son los que nos preparan a nosotros para que las lluvias de bendición de Dios sean derramadas en nuestras vidas. Porque a través de las pruebas, de las tribulaciones y de los procesos, es que Dios nos moldea, forma nuestro carácter para llevarnos a la madurez. Y el viento del oeste hace referencia al crecimiento, a la madurez, que hace que la provisión de Dios, las bendiciones, vengan del sur. Pues bien, al hablar nosotros de los vientos, quisiera hacer referencia a algunos detalles. ¿Por qué se dan los vientos? Los vientos se dan como consecuencia de que la tierra se mueve. Y como la tierra se mueve, entonces se origina ese mover de los vientos y de las olas del mar, de los árboles, todo el movimiento que hay sobre la tierra se da porque la tierra en sí misma se mueve. ¿Y cómo se mueve la tierra? En dos tipos de movimiento. Un movimiento que es de rotación, y mediante ese movimiento de rotación nosotros tenemos día y noche. Es decir, que por millones de años los días son de 12 horas y la noche de 12 horas, porque las horas lo que hacen es referencia a el tiempo desde que inicia el día y termina hasta que inicia la noche y termina. Y en ese ciclo tenemos día y noche, y es debido a un movimiento de rotación. ¿Cómo es el movimiento de rotación? Alrededor de sí mismo. Para que podamos entender, el movimiento de rotación es así. ¿A qué velocidad se mueve la Tierra en ese movimiento de rotación? A 1673 kilómetros por hora. El avión supersónico, que fue el gran logro del hombre en el siglo XX, pudo volar a 1385 kilómetros por hora. No voló a la velocidad de rotación de la Tierra. ¿Y por qué nosotros no nos damos cuenta? Bueno, lo que han estudiado en la física, hay unas leyes que se llaman de la gravitación universal, y son las que dan la explicación de por qué la Tierra se mueve a esa velocidad alrededor del Sol, los movimientos de la Luna, no movimientos, sino de cómo la Luna está alrededor de la Tierra todo el tiempo, porque la Tierra es la que se mueve. Es la Tierra la que se mueve. Entonces, esos 1675 kilómetros por hora son los que provocan que tengamos día y tengamos noche. Mientras va dando la vuelta, si yo inicio aquí y me paro aquí, tengo día. Si vuelvo otra vez, tengo noche. Y cuando termina la noche, comienza el día. Y ahí son las 24 horas del día. Pero también nosotros tenemos estaciones. Tenemos estaciones. Vamos a ver en la clase hoy de primaria. ¿Cuáles son las 4 estaciones? Para que estemos en esto. Entonces, las estaciones se producen por otro movimiento que la Tierra hace alrededor del Sol.
Recuérdese que el Sol es el centro de la Vía Láctea, a la cual pertenece la Tierra, dentro de esa galaxia llamada Vía Láctea. Y quiero decirle que se ha descubierto que hay millones de galaxias. Cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hace referencia a lo que ha sido descubierto en el siglo XX. Pues hablemos entonces del movimiento de traslación. El movimiento de traslación se va dando alrededor del Sol, pero no en una forma circular, sino elíptica. ¿Ok? En una forma elíptica. Eso quiere decir que hay un acercamiento en un momento más al Sol que en otros momentos. Porque una elipsis es como si usted coge un círculo y usted lo aplasta un poco, que es como si fuera un huevo. Eso es una elipsis. Entonces, en un momento el Sol y la Tierra estarán más cercanos y en otro momento estarán más alejados. Y de ahí es que vienen las estaciones. De ahí es que tenemos primavera, verano, otoño e invierno. ¿Y cuál es la velocidad del movimiento de la Tierra en traslación? Denme un numerito, más o menos. Si se mueve en rotación a 1673, un avión supersónico es 1300 y algo de kilómetros por hora. ¿A cuántos kilómetros por hora se mueve la Tierra en traslación? Ustedes lo pueden buscar en el celular porque Google lo dice y estamos hablando de 106,000 kilómetros por hora. Yo quiero que usted me explique si eso no habla de un creador, de la existencia de un Dios. 106,000 kilómetros por hora. O sea, usted se puede imaginar a la velocidad que corremos nosotros diariamente. Y para que sea un año, es cuando desde el mismo lugar que la Tierra partió para que hubieran estaciones en traslación, vuelve a ese mismo lugar. Y eso es lo que llamamos año. 365 días con tantas horas y con tantos minutos. Eso es lo que se llama el año. Y nosotros volamos a 1675 kilómetros sobre sí mismo y sobrevolamos a 106,000 kilómetros por hora para tener estaciones. Bien, ¿y a qué viene esto? Que Dios en su gran presciencia, en su gran sabiduría, creó ese sistema físico para que el hombre pueda tener un día y una noche, la noche para descansar, el día para trabajar, y que el hombre pueda planificarse una cosa y otra. Entonces los vientos tienen que ver en igual de proporción con el día. La mañana es el amanecer del día, al mediodía es cuando la luz está más fuerte, ¿verdad? Y entonces eso apunta a un Dios que es el norte de nuestras vidas. El oeste hace referencia al ocaso, pero viene un mover de Dios sobre nuestras vidas cada vez que nosotros dependemos de Él, le obedecemos, le creemos a Él y nos movemos en fe. Entonces, volvamos otra vez a la naturaleza. ¿Cómo se forma la lluvia? Vamos a ver, explíqueme, ¿cómo se forma la lluvia? Ya sabemos lo de los días,
en base a la rotación. Hablemos ahora de la lluvia. ¿Cómo es que se forma la lluvia? Es cuando se condensa. No, pero esto no es de científico. Esto yo no lo estudié en teología. Se condensan las nubes porque se forman iones que van provocando que el vapor de agua se vaya condensando, y ese vapor de agua que se va condensando se va acumulando, y al acumularse y ya no aguante más para hacer vapor, cambia de estado y se convierte, en lugar de un estado de vapor, se convierte en agua, y ahí entonces desciende. Ahí desciende. Pero ¿qué ocurre antes de que la lluvia caiga? Lo primero es que comienzan los vientos. Cuando usted ve que va a haber una lluvia grande, comienzan los vientos a moverse. A moverse. Y comienzan las golondrinas también a anunciar que el agua está por llegar. Usted ve los movimientos de los pajaritos en el aire huyendo porque el agua ya viene. Se forma la condensación de las nubes y desciende. ¿Qué pasa después que descendió la lluvia? La calma. Viene la calma. Ese es el ciclo de la vida del hombre. Ese es el ciclo de la vida del hombre. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con lo que es la lluvia de bendición? Que el ciclo de la vida natural nos enseña a nosotros cómo es que esas mismas leyes se aplican ahora en lo espiritual. Y vamos entonces a hablar, vamos a ir ahora a Santiago 5:7. Para que comencemos ahora a descender sobre el mensaje de hoy. Santiago 5:7. ¿Lo tiene alguien? Si no aparece en pantalla, hasta las piedras hablarán. Bien, gracias, David. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador. Estamos hablando aquí el que cultiva la tierra. El de la labranza es llamado el labrador. ¿Cómo espera el preciado fruto de la tierra? Es decir, tiene que tener paciencia. Y en los tiempos de Jesús, la actividad principal de los pueblos era la agricultura. Agricultura y pesca, pero la principal era la agricultura. Entonces, ¿y cómo aguarda, dice la palabra, con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías? ¿Cuándo llegaban las lluvias tempranas? Llegaban en el otoño, es decir, para este tiempo, en el oriente. Recuérdese que nosotros estamos al otro lado del oriente. Aquí las lluvias llegan en mayo, las lluvias fuertes, y en enero y junio. En aquel lugar las lluvias son en octubre, al inicio del otoño y al inicio de la primavera. ¿Qué hace cada una de esas lluvias? O hacía, todavía la hace, porque al día de hoy ellos tienen las mismas características del clima. Que las lluvias tempranas caían en tiempo donde se sembraba la semilla. ¿Cuándo se sembraba la semilla? En los meses de septiembre y octubre.
¿Y para qué? Para que cuando llegara la lluvia temprana, alimentara la tierra, y el fruto de la tierra, y la semilla creciera y el árbol tuviera su crecimiento. ¿Qué ocurría entonces en los meses del inicio de la primavera? Que entonces caía lo que se llamaba la lluvia tardía. Y el periodo de mayores frutos era en la primavera. En la primavera se celebraba la Pascua judía. Y en la primavera era que se recolectaban los frutos. Y las fiestas que ellos celebraban son contrarias en el tiempo, con una diferencia de 6 meses con nosotros. Pero igual ocurre con América, por ejemplo, porque la tierra no se mueve como si fuera un trompo fijo, sino que la tierra se mueve medio de lado conforme a las referencias que nosotros tenemos del Ecuador, de lo que es las señales del globo terráqueo, del Ecuador o de lo que se llaman los hemisferios, el oriental, el occidental, o el norte o el sur, porque la tierra se divide en 4 cuadrantes. Ustedes saben que ahora en Argentina, mientras nosotros aquí estamos en otoño, ellos están en primavera. Ellos están en un ciclo diferente al nuestro. Nosotros ahora tenemos los días cada vez más cortos. Ellos lo tienen cada vez más largos. Pero ¿a qué viene lo de la lluvia temprana y la lluvia tardía que nos habla Santiago 5:7? Lo primero es que para uno poder cosechar las bendiciones hay que tener paciencia. Es necesaria la fe para que habiendo tenido paciencia alcancemos las promesas. ¿Por qué? Porque el labrador siembra la semilla, tiene que esperar que caiga la lluvia, esperar que el tiempo haga que el árbol crezca, esperar la lluvia tardía para que entonces los frutos den su cosecha. Los que han visto caminando en el mirador cómo es que las moras funcionan. Las moras las matas están esperando una lluvia. Desde que llega la lluvia, ellos no tienen ciclo como los demás árboles. Cuando llega la lluvia, ellas inmediatamente, igual que la cereza, sacan el fruto. Sacan su flor y el pequeño fruto. Ese pequeño fruto, si le sigue alimentando agua, va creciendo rápido. Si no, medio se sienta a esperar que vuelva a caer la lluvia. Y entonces, cuando cae la lluvia más posteriores, entonces de un momento a otro usted comienza a ver lo que se llenaron, porque se fueron alimentando de el agua de la lluvia tardía. En la vida cristiana, ¿cómo aplicamos esto? Cuando nosotros queremos cosechar, nosotros queremos la lluvia tardía. Comenzamos a orar y que el Señor dentro de 2 o 3 días inmediatamente nos dé a nosotros nuestra bendición. Y no queremos esperar. Yo sé que ustedes son muy maduros, pero para yo llegar a la madurez espiritual que creo que el Señor me ha ido dando, que nunca he terminado porque sigo creciendo, yo me tomé mucho tiempo en aprender lo que es la paciencia. En Lucas 21:13 dice: por su paciencia, que Jesús le dijo a Pedro, por su paciencia ganarán sus almas. Quiere decir que el alma
nuestra, nosotros la vamos a tener en salvación si tenemos paciencia. Si abandonamos el camino, nos perdemos. Por su paciencia ustedes se ganarán el alma. Entonces queremos que ya el árbol está, que nazca la flor y que ese fruto usted lo va a recoger inmediatamente. ¿Qué ocurre cuando el fruto está nuevo? Hay personas que les gustan los plátanos nuevos, pero no saben igual. Son sosos, no tienen sabor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en la vida cristiana nos aprendemos a resistir al diablo y a las acechanzas del enemigo? Que esa resistencia que le hacemos al enemigo en las tentaciones, en las pruebas que se nos presentan, en tantas situaciones que el enemigo nos presenta a nosotros para caer, o pruebas que Dios permite para que nosotros podamos crecer y madurar. Si nosotros no pasamos esa prueba, al final no cosechamos los frutos. A mí me gusta ver a algunas personas para poderle dar la revelación de la palabra, que están pasando por situaciones y cuando uno le da la palabra y reciben la revelación, inmediatamente los frutos se ven, porque son principios bíblicos. Pongamos un ejemplo. Pastor, yo reconozco que durante varios años yo no he diezmado. Yo voy a comenzar a diezmar, yo voy a cambiar. Yo sé que el Señor me ha hecho promesa para mi vida. Yo voy a comenzar a diezmar. Wow, excelente. Ya tiene la revelación de la semilla, de que es sembrando como se cosecha. Pero la recibió desde que nació de nuevo, porque el nuevo nacimiento es una semilla de salvación que está dentro de nosotros, que con paciencia nosotros la recogeremos cuando la venida del Señor llegue a nosotros, cuando la venida del Señor se establezca. Tengan paciencia hasta la venida del Señor para salvación de nuestras almas. ¿Qué ocurre en esa persona que toma la decisión? Una de dos. O que al sembrar se va a desesperar si no le llega dinero rápido, o va a tener que aprender a depender de Dios y decirlo, yo lo voy a seguir haciendo y aunque no me dé el dinero, yo voy a confiar en que Dios me va a suplir. ¿Y qué dice entonces la persona? No me da el dinero, bueno, yo lo primero que hago es que le voy a dar a lo de Dios, para que no haya tentación conmigo de que lo voy a usar en otra cosa. Déjame darle a Dios lo primero. ¿Y qué resulta entonces como consecuencia? Que Dios comienza a mover los cielos y usted comienza a recibir entradas por otras vías. Usted comienza a tener la oportunidad de que alguien te dice, mira, yo veo que tú tienes 2 parqueos y tú nada más utilizas uno. ¿Tú me puedes alquilar el parqueo? Sí, yo te lo alquilo. ¿Y cuánto tú me cobras? Te voy a cobrar 3,000 pesos por día, por mes. ¡Wow! Y tuviste 3,000 pesos que no estaban en la lista tuya. Pero que Dios movió teclas para que eso se diera. Pero resulta que había una casa que estaba abandonada y que era una herencia, y viene un hermano tuyo, pero mire esa casa abandonada, vamos a repararla y vamos a
y vamos a trabajarla. Si la persona lo está haciendo por obligación, ¿sabe lo que piensa? Si yo no hubiese diezmado, tuviera los cuartos para remodelarla. Pero si la persona tiene la revelación, dice: Señor, gracias porque me estás dando una oportunidad para que entonces las bendiciones lleguen a mi vida. Y entonces dice: mira, yo quisiera hacerlo, pero ahora mismo no estoy en condiciones. Cuando yo esté en condiciones lo hacemos. Dice: no, pero no te preocupes, yo lo hago, yo lo voy a hacer. Y comienza a hacer el trabajo, se alquila la propiedad. ¿Cuánto fue el alquiler? 40,000 pesos. Y ahora ese alquiler, ¿quién lo va a cobrar? Los 3 hijos de la herencia. Pues ya yo tengo 13,000 pesos más todos los meses que voy a estar recibiendo. Más 3,000 son 16. Pero yo lo que tenía era que diezmar 8. Y Dios me multiplicó. Es así que funciona lo que la Biblia dice. Y yo tengo que enseñarlo. ¿Por qué? Porque yo lo vivo. Nosotros lo vivimos. Eso que yo le estoy explicando, si no se lo enseño, van a estar siempre en un ciclo de pobreza, en un ciclo de ruina, que hace esfuerzo por un lado y se niega a darle al Señor un diezmo de 7,000 pesos por 3 meses y dejó de darle 21 y tiene que gastar después 40 en una enfermedad. Como que he oído poco amén esta noche. Ahora, ustedes quieren saber si lo que estoy enseñando a la iglesia en esta noche es verdad. Pregúntenle a los diezmadores fieles. Pregúntenle. Se pueden ver en crisis, hasta en situaciones legales en algunos momentos de su vida. Eso es parte del proceso. Pero de todas las aflicciones me librará el Señor. Él no dejará caído al justo. Ahí es que se aplica todo esto que nosotros escuchamos, que se convierte en buena intención en nuestro corazón, pero que después no sabemos cómo es que esto se aplica. Si usted quiere cosechar, tiene que sembrar. ¿Y por qué ponemos el ejemplo del dinero? Porque amor al dinero es raíz de todos los males. La semilla más difícil de sembrar no es la de aguacate, es la del diezmo. Esa es la más difícil de todas. Y no por orgullo material, sino por orgullo espiritual. Nosotros podemos decir que nosotros diezmamos de todo lo que nos entra. Así como usted lo oye. Porque hemos aprendido que es sembrando. Y no solo sembrando diezmos, sino ofrendando. La gente que siembra, los sembradores de corazón, nunca le falta nada. Y no me pidan nombres aquí en la iglesia, pero hay muchos testimonios aquí en la iglesia de cómo Dios obra. La iglesia siembra incluso semilla y cuando menos lo espera viene una provisión sobrenatural que nos salda las deudas. Vamos a ver algunos versículos más. Vamos a ver Zacarías 10:1. A ver qué nos dice Zacarías 10:1.
pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía. ¿Por qué? Porque en la estación tardía es, Señor, oye, llévame al lugar de la estación tardía. Porque en la estación tardía es que va a caer la bendición que me va a permitir a mí recoger los frutos. Entonces dice, pídanle ustedes al Señor que llueva en la estación tardía. ¿Y qué hará el Señor? Que enviará relámpagos y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Wow. Relámpagos son ráfagas. ¿Ustedes saben cómo son las ráfagas? Las ráfagas son cuando usted siente un dolor y usted cree que tiene cáncer. Wow, qué dolor. Y usted es una ráfaga. Y si usted lo acepta en su mente de que está enfermo, esas son enfermedades que inician por ser psicosomáticas. Porque usted se lo creyó, usted no tiene nada. Pero, ¿qué hace el enemigo? Que aprovecha esa brecha y la enfermedad que no existía, usted la provocó. Dice que el Señor le dará lluvia. Así es que dice. Pero, por favor, léame de nuevo, otra vez. Léame el versículo completo de Zacarías 10:1. Lluvia abundante y hierba verde en el campo. Reverdecerás. Reverdecerás. Tendrás lluvia abundante y reverdecerás. Oiga, si usted le siembra al Señor, nunca se entristezca porque lo hace. No busque razones por las que esté pasando por momentos particulares en su economía. Porque Dios ama al dador alegre. Si nos quejamos, si nos lamentamos porque le sembramos a Dios, la semilla la estamos matando. ¿Estamos entendiendo eso bien? Y finalmente vamos a leer en Oseas 6:3. Dice, entonces conoceremos al Señor y más lo iremos conociendo. Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, la luz de la mañana. Como vienen a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Ese conocer a Dios es un conocimiento por intimidad. Es conocer en base a que mediante mi relación con Él, yo voy a ver la mano de Dios obrando, más y más cada día lo voy a conocer. Su luz me iluminará, porque Él vendrá a mi encuentro como la luz de la mañana. Y como vienen a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Vamos a Levítico 26:4. Yo haré que llueva a tiempo y que la tierra, wow, que llueva a tiempo, que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Esto dice el Señor al que le cree a Él y le obedece. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Y finalmente les quiero presentar, pueden subir. Finalmente les quiero presentar al famoso texto de Malaquías 3, desde el 8 en adelante. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me roban. Y dicen, ¿en qué te robamos? En sus diezmos y ofrendas. El pueblo se estaba quejando. Estamos pasando por esclavitud. Señor, nuestras oraciones tú no las estás respondiendo.
porque mira por lo que estamos pasando. Y viene la palabra del profeta sobre el pueblo, diciéndole, pero miren, es que ustedes me están robando. ¿Robando qué? Su bendición. Porque si tú no siembras, eres tú el que te hace daño. Dios es suficiente. Él no necesita nada. Y dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me están robando. Traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pruébeme ahora en esto, dice el Señor, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por favor, ponme el verso 10 en versión Reina Valera contemporánea. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Vamos al verso 11. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se diezmaba del fruto de la tierra. No era dinero en efectivo, dinero circulante como lo conocemos hoy. Y el verso 12, ya terminamos, suban la adoración. Y todas las naciones les llamarán bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿No es Israel una nación envidiable? ¿No son los judíos? ¿No son los judíos los más adinerados, los más ricos de la tierra? La palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios siempre se cumplirá. Vamos a ponerlo de pie. Yo oí pocos amén. Si usted está de acuerdo con esta palabra, diga todos esos amén juntos ahora. Si estaban como nubes retenidas en el cielo, todos esos amén, conviértalos en lluvia de bendición para su vida. Vamos a adorar al Señor. Me llamaron tierra seca, sí.